Antes de que Ramón llegara a mi vida, las cosas eran distintas. Mi rutina estaba marcada por el trabajo en la empresa que fundé hace más de 20 años, dedicada a fabricar utensilios de aseo. Siempre me sentí orgulloso de haber levantado aquel negocio desde cero, con esfuerzo y disciplina. Cada mañana me levantaba temprano, revisaba los pedidos, caminaba por la planta saludando a los trabajadores, y me aseguraba de que la producción siguiera su curso sin contratiempos. Era una vida ordenada, estable, con problemas normales de cualquier empresario, pero nada que no pudiera resolver con paciencia y números claros. Todo cambió hace 6 meses, el día del accidente. Ramón, sobrino de mi esposa Lucero, trabajaba en la empresa desde hacía un tiempo. Nunca imaginé que aquel joven, que había llegado a nuestra casa 3 años atrás con una historia de necesidad y desamparo, se convertiría en el centro de una tormenta que aún no termina. Recuerdo perfectamente la llamada, un golpe fuerte en la planta, un mal movimiento, y Ramón quedó tendido en el suelo. El miedo me atravesó como un cuchillo. Pensé en su salud, en la posibilidad de que quedara inválido, en lo que significaría para él y para nosotros. No escatimé en nada. Pedí la mejor atención hospitalaria, los médicos más reconocidos, las terapias de rehabilitación más completas. Quería que se recuperara, que volviera a caminar, que retomara su vida. Al principio, cada visita al hospital era un recordatorio de la fragilidad humana, y cada factura que llegaba a mi escritorio era un recordatorio del precio de la esperanza. Pero lo aceptaba, convencido de que todo valía la pena. Aunque no fue nada severo, los meses comenzaron a pasar. 6 meses ya, y Ramón sigue igual. Las muletas no lo abandonan, las terapias parecen interminables, y los pagos se acumulan como una montaña que amenaza con aplastarme. La empresa resiente el gasto, yo resiento la presión, y en las noches me pregunto si realmente estamos avanzando o si estamos atrapados en un círculo sin salida. Lo que más me duele no es el dinero, sino la incertidumbre. ¿Qué pasa con Ramón? ¿Por qué no mejora? ¿Será que la vida me está poniendo a prueba, o será que hay algo que no estoy viendo? Teresa siempre ha sido una mujer meticulosa. Lleva más de 15 años trabajando conmigo como contadora de la empresa y nunca he tenido que cuestionar su honestidad ni su capacidad. Es de esas personas que no dejan pasar un detalle, que revisan cada factura, cada recibo, cada gasto con la precisión de un relojero. Por eso, cuando comenzó a mostrarme su preocupación por los gastos médicos de Ramón, supe que debía escucharla. Me habló primero con cautela, como quien no quiere incomodar. Don Alberto, los pagos de las terapias de su sobrino están creciendo demasiado, y hay cosas que no cuadran en los recibos. Yo, al principio, pensé que se trataba de errores administrativos, algún descuido del hospital o de la aseguradora. Pero Teresa insistió. Había facturas duplicadas, cobros por sesiones que no se habían realizado, y hasta nombres de especialistas que no aparecían en los registros oficiales. Su instinto le decía que algo no estaba bien, y yo confiaba en ese instinto. Pero lo que más me sorprendió fue lo que me contó después. Había visto a Ramón, antes del accidente, tomando cosas que no le correspondían. Al principio eran detalles pequeños, como cajas de guantes, productos de limpieza, herramientas menores. Pero luego, según Teresa, lo vio cargar un paquete más grande, con artículos que no tenían nada que ver con su rehabilitación. Lo sacó por la puerta trasera, como si no quisiera que nadie lo viera, me dijo con seriedad. Yo me resistía a creerlo. Ramón era familia, y aunque me costaba admitirlo, siempre había tenido cierta debilidad por él. Lucero lo defendía constantemente, aseguraba que era un muchacho noble, que había sufrido mucho en la vida. Pero las palabras de Teresa comenzaron a sembrar dudas en mí. Ella decidió vigilarlo discretamente. No era una mujer que se metiera en chismes ni en problemas ajenos, pero sentía que debía proteger la empresa, protegerme a mí. Me contó que lo había visto salir de la fábrica en varias ocasiones con bolsas que no correspondían a nada autorizado. Una vez, incluso, lo siguió a distancia y descubrió que se dirigía a una bodega en las afueras de la ciudad. Allí descargó lo que llevaba y se marchó como si nada. Yo escuchaba todo esto con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Cómo podía ser posible que Ramón, después de todo lo que habíamos hecho por él, se atreviera a aprovecharse de nosotros de esa manera? ¿No bastaba con los gastos médicos que me estaban ahogando? ¿Tenía que robar también de la empresa que le había dado trabajo y sustento? Teresa me miró a los ojos y me dijo algo que me quedó grabado. Don Alberto, algo no encaja en la historia de su sobrino.
Esa frase me persiguió durante días. Empecé a observar a Ramón con otros ojos, a notar pequeños gestos que antes me parecían insignificantes, la forma en que evitaba mi mirada cuando le preguntaba por sus avances, la manera en que se mostraba cansado en exceso, como si quisiera convencerme de su fragilidad. Ramón, por su incapacidad, ayudaba en la oficina. Mi esposa insistía en que no lo presionara, en que tuviera paciencia, en que todo iba a mejorar. Pero la paciencia comenzaba a agotarse. Y aunque aún no tenía pruebas concretas, las sospechas de Teresa se estaban convirtiendo en las mías. Algo no cuadraba. Algo estaba escondido detrás de esas muletas, detrás de esas facturas interminables, detrás de esa historia que empezaba a oler a mentira. Teresa siempre ha sido discreta, pero también valiente. Sin embargo, aquella vez decidió guardar silencio. Me enteré después de lo que había visto, pero en ese momento ella no me dijo nada. Lo que ocurrió fue que, siguiendo sus sospechas, comenzó a vigilar a Ramón con más atención y obtuvo una prueba contundente que no se atrevió a mostrarme en ese momento. Mientras tanto, yo seguía en la oscuridad, continuaba pagando terapias, convencido de que Ramón seguía enfermo, atrapado en una recuperación interminable. Lo que sí notaba era la tensión en Teresa. La veía más seria, más reservada, como si cargara con un secreto que no podía compartir. Y yo, sin entenderlo, pensaba que eran preocupaciones normales de la empresa. Ahora, al recordar esos días, me doy cuenta de que el secreto ya estaba revelado, pero no para mí. Teresa tenía en sus manos la prueba de la mentira, y yo seguía siendo el hombre y patrón engañado. Las dudas me estaban consumiendo. Cada factura que llegaba a mi escritorio era como un recordatorio de que algo no estaba bien. Ramón seguía con las muletas, seguía con las terapias, pero no había progreso. Y aunque Teresa me había advertido, yo podía sentir en su mirada que sabía más de lo que decía. Decidí que no podía seguir esperando. Si quería respuestas, debía buscarlas yo mismo. Así que pedí una cita con el médico que atendía a Ramón. Era un especialista reconocido, alguien en quien había confiado desde el principio. Cuando entré a su consultorio, me recibió con cortesía, pero también con cierta incomodidad. Doctor, le dije con firmeza, necesito que me hable con claridad. Han pasado 6 meses y mi sobrino sigue igual. ¿Qué está ocurriendo? El médico me miró unos segundos en silencio, como si estuviera decidiendo hasta dónde podía hablar. Finalmente suspiró y me dijo: Señor Alberto, su sobrino ya está bien. La lesión sanó hace tiempo. Lo que necesita ahora es dejar las muletas y fortalecer sus piernas con ejercicios. Si sigue usándolas, nunca recuperará la fuerza. Sentí un golpe en el pecho. ¿Cómo que ya estaba bien? ¿Cómo que debía dejar las muletas? Entonces todo lo que había pagado, todo lo que había soportado, ¿era innecesario? El doctor continuó: yo le he insistido en que deje las muletas, pero él se niega. Dice que todavía siente dolor, que no puede caminar sin ellas. Pero médicamente, no hay razón para que siga así. Salí del consultorio con la cabeza hecha un torbellino. Las palabras del médico eran claras: Ramón estaba fingiendo. Y si estaba fingiendo, ¿qué significaba todo esto? ¿Por qué seguir con las terapias? ¿A dónde iba el dinero? A Ramón, yo lo veía como un hijo que estaba pasando una mala racha, lo ayudé en todo lo que pude, le di trabajo, le di un techo y cama, lo incluí en nuestras actividades familiares. ¡Qué desilusión, y qué coraje! Esa noche hablé con Lucero. Le conté lo que el médico me había dicho, esperando que compartiera mi indignación. Pero su reacción fue muy distinta. Se molestó, me dijo que no debía desconfiar de su sobrino, que los médicos a veces no entienden el dolor de los pacientes. Insistió en que Ramón necesitaba más tiempo, más apoyo, más paciencia. Su defensa me desconcertó. ¿Por qué estaba tan empeñada en protegerlo? ¿Por qué parecía más preocupada por él que por la verdad? Yo, sin embargo, ya había tomado una decisión. No podía seguir permitiendo que me engañaran. La empresa estaba sufriendo, yo estaba sufriendo, y la mentira se había vuelto insoportable. Decidí que lo demandaría. No fue fácil decirlo en voz alta. Voy a denunciarlo, le dije a Lucero. Ella se levantó de la silla con furia, me gritó que no podía hacerle eso a su sobrino, que era como un hijo para ella. Pero yo no me dejé convencer. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, aunque me costara mi matrimonio, aunque me costara la paz de mi hogar. Decidí que ya no podía esperar más. Las palabras del médico seguían resonando en mi cabeza:
Ramón estaba bien, no necesitaba más muletas ni terapias. Todo había sido una farsa. Y aunque Lucero intentó detenerme, con súplicas y reproches, yo sabía que debía actuar. No era solo por el dinero, era por la dignidad, por la verdad que me habían arrebatado. Entrar a la fiscalía fue un acto de valentía y de rabia contenida. El lugar olía a papeles viejos y a burocracia, pero para mí era el escenario donde finalmente pondría un alto a la mentira. Me senté frente al fiscal y comencé a narrar lo ocurrido, el accidente, las terapias interminables, los pagos acumulados, la falta de progreso. Cada palabra era un desahogo, cada frase un golpe contra la farsa que me había consumido durante meses. Mientras hablaba, sentía como la tensión me recorría el cuerpo. Pensaba en Lucero, en su rostro molesto cuando le dije que denunciaría a su sobrino. Pensaba en Ramón, en sus muletas que ahora sabía que eran un disfraz. Y pensaba en Teresa, en sus sospechas que me habían abierto los ojos. De pronto, la puerta del despacho se abrió. Era Teresa. Su rostro estaba serio, decidido, como si hubiera esperado este momento. En sus manos llevaba su teléfono. Se acercó al fiscal, le entregó el teléfono y me miró con firmeza. Don Alberto, creo que esto le interesa. El fiscal tomó el dispositivo y observamos el video. Yo me quedé helado. Allí estaba Ramón, caminando sin dificultad, sin muletas, con paso firme. Allí estaba Lucero, mi esposa, entregándole dinero en un rincón del centro comercial. Todo lo que Teresa había visto y callado durante días estaba ahora frente a mí, frente al fiscal, frente a la verdad. La sorpresa me dejó sin palabras. Sentí que el aire se me escapaba, que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No solo era Ramón, era Lucero. Ella había estado involucrada desde el principio, sosteniendo la mentira, alimentando el engaño. El fiscal me miró con seriedad y dijo: «Señor Alberto, esto cambia las cosas. Necesitaremos que su esposa venga a declarar». En ese instante comprendí que la traición era más profunda de lo que había imaginado. No era solo un sobrino aprovechado, era mi propia esposa encubriendo a un fraudero. Mientras el fiscal ordenaba que citaran a Lucero, yo me quedé sentado, con la mirada fija en el vacío. El video seguía repitiéndose en mi mente: Ramón sano, Lucero entregándole dinero. La mentira había quedado al descubierto, y ya no había marcha atrás. Cuando citaron a Lucero a declarar, sentí que el mundo se detenía. La vi entrar a la fiscalía con el rostro endurecido, como si ella fuera la ofendida. Yo estaba allí, sentado, esperando escuchar lo que tanto había sospechado, pero que aún me resistía a aceptar. Los fiscales fueron directos. Le mostraron el video, Ramón caminando sin muletas, recibiendo dinero de sus manos. Lucero bajó la mirada, y en ese gesto entendí que todo lo que había callado durante años estaba a punto de salir a la luz. La verdad comenzó a desmoronarse como un muro viejo. Ramón ya no estaba enfermo. El dinero que yo había entregado para sus terapias de recuperación ya no se usaba en ello. Lo usaba para pagar una deuda que había dejado en su pueblo natal, una deuda adquirida por negocios turbios con gente de reputación dudosa. Me quedé helado al escuchar que Ramón había abandonado a su esposa y a 2 hijos pequeños antes de venir a la capital. Nunca me lo dijo, nunca me habló de esa familia que dejó atrás. Lucero, engañada por una historia dramática, lo había recibido en nuestra casa como si fuera un hijo más. Él le contó que corría peligro en su pueblo, que necesitaba refugio, pero jamás le confesó que lo que realmente huía era de sus responsabilidades y de las consecuencias de sus malas decisiones. Los fiscales fueron claros: Ramón había montado una farsa desde el primer día. Las muletas, las terapias, las facturas, todo era parte de un teatro para sostener su mentira. Y Lucero, cegada por la compasión o por un apego que nunca entendí, lo había encubierto. Yo escuchaba todo con una mezcla de rabia y tristeza. Cada palabra era un golpe contra mi confianza, contra mi matrimonio, contra la vida que había construido. Me dolía pensar que durante 3 años Lucero me había ocultado que le daba dinero a Ramón, incluso antes del accidente. Me dolía más aún saber que ella había preferido protegerlo a él, un vividor, antes que proteger nuestra relación. El fiscal concluyó con firmeza: «Señor Alberto, lo que tenemos aquí es un fraude. Ramón será detenido. Y su esposa deberá responder por lo que sabía y ocultó». En ese momento comprendí que la verdad no solo había desenmascarado a Ramón, sino también a Lucero. Ella había sido cómplice, consciente o inconsciente,
de un engaño que me había costado dinero, paz y dignidad. Salí de la fiscalía con el corazón pesado. Ramón sería detenido, sí, pero lo que más me dolía era lo que venía después, enfrentar la traición de mi esposa, aceptar que nuestra vida de 15 años de matrimonio había estado marcada por mentiras, y decidir qué hacer con un matrimonio que ya no tenía cimientos. El día de la detención de Ramón fue extraño. No sentí alivio inmediato, ni alegría por haber desenmascarado al estafador. Lo que sentí fue un vacío profundo, como si todo lo que había construido se hubiera derrumbado de golpe. Verlo esposado, escoltado por los agentes, caminando a horas y sin muletas, me confirmó lo que ya sabía: todo había sido una mentira. Los fiscales actuaron con rapidez. El video de Teresa, las declaraciones del médico y mi denuncia fueron suficientes para que la justicia hiciera su trabajo. Ramón fue acusado de fraude y engaño, y su historial de deudas en el pueblo salió a la luz. No era un hombre enfermo, era un vividor que había abandonado a su esposa y a 2 hijos pequeños, huyendo de sus responsabilidades y de los problemas que él mismo había creado. Lo más doloroso, sin embargo, no fue Ramón. Fue Lucero. Cuando recibió la notificación de divorcio que yo mismo redacté con el abogado, su rostro se quebró. Me miró con lágrimas en los ojos, pero yo ya no podía sostener esa mirada. Durante años me había ocultado que le daba dinero a su sobrino, que lo protegía, que lo defendía incluso cuando las pruebas eran claras. No podía perdonar esa traición, no le importó mi trabajo de tantos años y cómo lo fue mermando. Le dije con calma, aunque por dentro me desgarraba: Lucero, no se trata solo de Ramón. Se trata de ti y de mí. Me engañaste durante años, me ocultaste la verdad, y ahora todo ha salido a la luz. No puedo seguir contigo. Ella intentó justificarse, habló de compasión, de cariño, de la necesidad de ayudar a alguien que consideraba como un hijo. Pero para mí ya era demasiado tarde. La confianza se había roto, y sin confianza no hay matrimonio que pueda sostenerse. Teresa, la contadora, se convirtió en la pieza clave de todo este proceso. Su prudencia, su valentía y su decisión de mostrar la verdad en el momento justo fueron lo que permitió que la justicia actuara. Le agradecí profundamente, aunque sé que para ella no fue fácil cargar con ese secreto durante tanto tiempo. Pasados unos meses, y platicando sobre la sentencia de Ramón, me confesó la manera en que descubrió la verdad. Lo que ocurrió fue que, siguiendo sus sospechas, comenzó a vigilar a Ramón con más atención. Me contó tiempo después que lo había visto salir de un edificio sin muletas, caminando con paso firme, sin rastro de dolor. Lo siguió a distancia, intrigada, y lo observó subir a su propio automóvil y conducir con naturalidad. Para ella, aquello fue un golpe de realidad: el supuesto inválido se movía como cualquier hombre sano. Teresa, con esa prudencia que la caracteriza, decidió no confrontarlo ni hablar conmigo todavía. En lugar de eso, sacó su teléfono y grabó lo que estaba ocurriendo. Teresa guardó la grabación en su teléfono. Me confesó después que no se atrevió a mostrarlo, que temía que yo no le creyera o que pensara que estaba exagerando. No quería meterme en su vida personal, don Alberto, me dijo con voz baja, pero lo que vi me dejó helada. Hoy, mientras escribo estas palabras, pienso en lo que quedó atrás. Ramón está detenido, enfrentando las consecuencias de sus actos. Lucero y yo estamos separados, y aunque me duele, sé que era lo correcto. La empresa sigue adelante, más fuerte que nunca, porque aprendí que la confianza no puede darse a ciegas, ni siquiera a la familia. La traición me marcó, pero también me enseñó. Aprendí que la verdad siempre sale a la luz, aunque sea tarde. Déjame tu comentario. ¿Qué opinas de la decisión de Alberto? ¿Qué opinas de Lucero y Ramón? Gracias por tus comentarios.